Bienvenidos, esto es El Mundo Ahora de France 24. Vamos con los titulares. Beirut denuncia como crimen de guerra el ataque de Israel contra un complejo que alojaba periodistas de varios medios de comunicación y donde murieron 3 comunicadores libaneses. Ya serían 8 los reporteros y trabajadores de medios asesinados en el país desde que empezaron los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah. Mientras tanto, el ejército de Israel mató a 38 personas en la Franja de Gaza. Según el Ministerio de Salud del enclave, el bombardeo ocurrió en el sur, en Han Yunis, y hay varios niños entre las víctimas fatales. Y en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky denunció que los soldados norcoreanos aliados de Rusia comenzarían a combatir este fin de semana en Kursk. El jefe del Kremlin, Vladimir Putin, no negó la alianza, y Pyongyang dijo que cualquier acción en su asociación con Rusia sería lícita. Damos inicio en el Líbano. Organizaciones de derechos humanos y defensores de libertad de prensa, así como políticos internacionales, condenaron el ataque de Israel a un complejo donde se alojaban periodistas de varios medios de comunicación, 3 de los cuales perdieron la vida. Para el gobierno libanés, se trató de un crimen de guerra premeditado. Con este grupo ya serían 8 los reporteros y trabajadores de medios asesinados en Líbano desde que empezaron los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah tras la guerra de Gaza. Informe de Andrés Mesa Muñoz. Fue el día más mortal para la prensa en Líbano tras un año de enfrentamientos entre el ejército israelí y Hezbollah. Así quedó la residencia en la que se hospedaban trabajadores de varios medios de comunicación cuando fue atacada por Israel. A las 3 a.m., como de costumbre, me iba a la cama. Todos estaban durmiendo porque nos dividimos el trabajo en turnos de día y de noche. Ellos estaban durmiendo y yo me estaba cepillando cuando de repente ocurrió la explosión. 2 de las víctimas eran trabajadores del canal de televisión pro-iraní Al-Mayadin y otro en el canal de televisión Al-Manar, dirigido por Hezbollah. Para el gobierno libanés, se trató de un crimen de guerra y un ataque deliberado, como lo señaló el ministro de Información del país. El enemigo israelí esperó la pausa nocturna de los periodistas para traicionarlos mientras dormían. Ellos no han dejado de cubrir la noticia en el terreno durante los últimos meses, revelando sus crímenes. Esto fue un asesinato después de vigilarlos y seguirlos, con premeditación y alevosía, ya que había 18 periodistas en el lugar que representaban a 7 instituciones mediáticas. La Federación Internacional de Periodistas dijo que otros 5 reporteros y trabajadores de medios habían muerto en el sur del Líbano desde el inicio de la guerra en Gaza. La Cruz Roja Internacional reiteró que la protección de los comunicadores debe defenderse y respetarse, incluso si son acusados de hacer propaganda. Nos preocupa que los periodistas sean objeto de ataques porque también dependemos de la información objetiva que nos brindan en una situación de conflicto. Y la población civil también depende de tener acceso a una información objetiva. Los hechos ocurrieron en la población de Hasbaya, en el sur del Líbano, que se había mantenido libre de ataques y por ello era considerada por las cadenas de televisión como segura, mientras el resto de la zona era devastada por la ofensiva israelí. En tanto, en la Franja de Gaza, el Ministerio de Salud dijo que este viernes al menos 38 personas murieron en la ciudad de Han Yunis desde la noche del jueves, en los más recientes ataques israelíes allí. Entre las víctimas mortales hay varios niños y mujeres. Al mismo tiempo, según funcionarios palestinos, al menos 15 de las personas que perdieron la vida hacían parte de la misma familia. La ampliación con Hugo Caro Jiménez. Otra noche mortífera para los habitantes de la Franja de Gaza. El Ministerio de Salud gazatí informó este viernes que ataques israelíes en la ciudad de Han Yunis mataron a decenas de personas, la mayoría de ellas niños y mujeres. Según funcionarios de sanidad, al menos 15 de los muertos pertenecían a la familia Al-Farah. A mi lado estaba mi hermano y mis primos. Me levanté y vi que mi hermano estaba enterrado. Cavé y lo saqué con dificultad. También saqué a mi primo. Entonces me acordé de mi madre y corrí hacia ella. No sabía qué hacer. Mientras intentaba sacarla, miré la pared y vi el tanque apuntándome. Pensé, ¿cavo o miro el tanque? ¿Qué hago? Empecé a desenterrarla con miedo. Luego de la mortal noche, algunas personas regresaron a buscar lo que quedó de sus pertenencias y recapitular los hechos.
A eso de las 7:30 de la noche, las fuerzas de la ocupación lanzaron bengalas, concretamente en la zona de Al-Felaha, y hubo mucho fuego. Los cohetes caían sobre nosotros desde todas las direcciones, al igual que los proyectiles de los tanques. Estábamos sitiados y no podíamos movernos. Por su parte, el ejército de Israel aseguró en un comunicado que sus fuerzas mataron a hombres armados palestinos al sur de la franja en ataques aéreos y terrestres. De acuerdo con funcionarios palestinos, también en la noche del jueves las fuerzas israelíes lanzaron una redada nocturna en un hospital al norte del enclave. En otros temas, la comunidad internacional sigue atenta a las denuncias del envío de soldados norcoreanos para combatir junto a Rusia contra Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky ya avisó que Corea del Norte habría mandado soldados norcoreanos al frente ucraniano y que empezarían a combatir este fin de semana en Kursk. El propio presidente ruso Vladimir Putin no ha negado el posible envío de efectivos de Pyongyang a la guerra, pero sin ninguna claridad. Informe de Albert Naya. Lo que podía ser ficción, al parecer es realidad y según Kiev es inminente. El mundo puede ver claramente las verdaderas intenciones de Rusia, continuar la guerra. Por eso es esencial una respuesta firme y con principios de los líderes mundiales. La participación real de Corea del Norte en el combate no debe ser recibida con indiferencia o comentarios inciertos, sino con una presión tangible sobre Moscú y Pyongyang, para que respeten la Carta de las Naciones Unidas y los hagan responsables de esta escalada. Ucrania ya había advertido anteriormente del paso que daba Putin en el conflicto y el presidente ruso no se esconde de ello. El artículo 4 está en vigor. El cómo lo aplicamos es todavía una incógnita. Estamos en contacto con nuestros amigos norcoreanos y decidiremos en función. Corea del Norte opina lo mismo, pero quiero resaltar que es nuestra decisión soberana si aplicamos algo o no, dónde, cómo y si lo necesitamos. O tal vez solo realizamos algún tipo de simulacros, entrenamiento militar, intercambio de experiencias. Es asunto nuestro. El artículo al que hace referencia Putin establece un memorando de colaboración militar entre ambos países, un futurible despliegue cuya cifra sigue siendo incierta y que tiene entretenida la inteligencia de varios países. El gobierno neerlandés ha afirmado que Pyongyang aportará 1.500 efectivos, mientras que Estados Unidos habla de 3.000 y Seúl de hasta 12.000. Cifras que no eclipsan el hecho irrefutable que el viaje de los soldados norcoreanos hacia Occidente ya no está en tela de juicio, tras los indicios que dicen tener la OTAN y Estados Unidos, un despliegue que de confirmarse sería legal según Corea del Norte. En otras noticias, la migración sigue siendo un tema clave en la campaña electoral de Estados Unidos, especialmente para los votantes republicanos. Donald Trump dijo sin pruebas en el debate del 10 de septiembre que los migrantes haitianos en Springfield se comían las mascotas de los vecinos. Y por esta noticia falsa, los haitianos que residen en esa ciudad viven con miedo. Han recibido más de 30 amenazas de bomba. Más en el siguiente informe. Reginald es pastor de esta congregación evangélica haitiana de Springfield. La tranquilidad de la pequeña localidad de Ohio se rompió en septiembre cuando el republicano Donald Trump aseguró, sin pruebas, que los migrantes roban las mascotas de sus vecinos para comérselas. Desde entonces los haitianos viven en zozobra. La gente tiene miedo, está temerosa de salir. Hemos recibido bastantes mensajes, amenazas y algunas personas han perdido su trabajo. Una cuarta parte de los 60.000 habitantes de Springfield son haitianos que escapan de la violencia y trabajan en fábricas locales. Román, dueño de este restaurante, salió de Haití tras perder a su única hija por una complicación médica debido a los bloqueos de las bandas. Lamenta que muchos haitianos hayan dejado Springfield tras la acusación de Trump. Llegamos a Springfield sin nada y ahora tenemos negocios, casas y muchas cosas. Muchos haitianos invierten en Springfield ahora. No sabemos qué va a pasar con ellos porque empezar de nuevo no es fácil. Ha habido más de 30 amenazas de bomba en escuelas y edificios públicos desde que Trump habló. Biles es activista y dirige este centro comunitario en Springfield. Rechaza la mentira en campaña y reclama responsabilidad a los políticos. Los líderes deben hacerlo mejor, deben pensar en el bienestar de las personas y saber siempre que las palabras importan cuando dicen algo que puede impactar a un país entero o a una comunidad entera.
Carteles como estos, escritos en creol, informan y alertan a la comunidad sobre la presencia de grupos extremistas en la ciudad. Un claro ejemplo del impacto negativo que pueden tener las noticias falsas durante las campañas. Dos fuertes tormentas causan destrozos en Asia. En Filipinas, las autoridades reportan 82 muertos y más de 10.000 personas desplazadas luego del paso de la tormenta tropical Trami en el noroccidente del país, a unos 400 kilómetros de la capital, Manila. Mientras que en India, el ciclón Dana deja graves daños materiales y una suspensión temporal del servicio eléctrico en la zona del Golfo de Bengala. El informe es de Diego Bassani. La crisis climática asola Asia. El paso de dos fenómenos meteorológicos dejan decenas de muertos y miles de personas sin casa en India y Filipinas. Por una parte, la tormenta tropical Trami deja enormes inundaciones en la región de Batangas, al noroccidente del país. Las autoridades luchan por encontrar a varias personas desaparecidas y construyen albergues de emergencia para al menos 10.000 desplazados por las lluvias. Las inundaciones nos golpearon aquí. Nuestros vehículos y nuestras motos fueron arrastrados. Incluso nuestra casa quedó sumergida. No pudimos salvar nuestras pertenencias, ni siquiera nuestra ropa. No nos queda nada, ya no tenemos casa a la que volver. Solo pienso a dónde iremos después, ya no tenemos casa. Por otra parte, esta madrugada el ciclón Dana tocó tierra en el estado de Odisha, en India, que se encuentra en el Golfo de Bengala, alcanzando vientos de hasta 120 kilómetros por hora. Las fuertes lluvias dejan varias zonas cercanas a la ciudad de Calcuta inundadas, líneas eléctricas caídas y decenas de árboles derrumbados, por lo que las autoridades hacen lo posible para retornar a la normalidad. Se han activado un gran número de equipos de socorro y equipos para garantizar que las carreteras sigan abiertas y se restablezcan tanto la electricidad como los servicios de telecomunicaciones. Se espera que las costas de India y Bangladesh reciban varias tormentas hasta el mes de diciembre, cuando en teoría culmina la temporada ciclónica. El 25 de octubre es el Día Mundial de la Pasta. La pasión por este alimento está estrechamente ligada a Italia. Y con razón, porque es el mayor productor con 3,6 millones de toneladas exportadas por delante de Turquía y de Estados Unidos, según la Organización Internacional de la Pasta. Pero esa producción está en peligro. En 2024 resultó convertirse en un año complejo, con condiciones de sequía sin precedentes que hicieron caer en picada la producción de trigo duro en el sur del país. Más en el informe original de France 24. La familia de Rosario Marquese lleva más de 50 años cultivando trigo en estas 50 hectáreas de tierra, un cultivo que este año se ha visto duramente afectado por una sequía sin precedentes que ha afectado a Sicilia, una de las principales regiones productores de cereales de Italia. Hace casi año y medio que no llueve aquí. Ha sido un año dramático. Fíjense en el campo de allí. Era un campo de trigo que en años anteriores producía casi 5 toneladas de trigo por hectárea. Este año la producción por hectárea ha disminuido por 5. Como consecuencia, la cosecha de trigo de este año en Italia es la peor de los últimos 20 años. Miles de cerealistas de todo el país observan un descenso de la producción. Rosario se pregunta ahora por el futuro de su negocio agrícola. Prácticamente antieconómico. Con estos rendimientos no es rentable seguir cultivando esta cosecha, porque si la situación continúa con el cambio climático y la falta de lluvias, ya no merece la pena seguir cultivando trigo. Es una preocupación compartida por los cerca de 25.000 cultivadores de trigo de la región. A los efectos adversos del clima tropical hay que añadir una mayor competencia en el exterior. Nuestro mercado está inundado de trigo de baja calidad, procedente de terceros países. Esto hace bajar el precio del trigo nacional, que no se paga a un precio justo. El año pasado se importaron en Italia casi 3 millones de toneladas de trigo duro para satisfacer las necesidades de los productores de pasta, que también están preocupados por el futuro de todo el sector. Mira, aquí es donde toma forma la pasta y aquí es donde la secamos. Si no conseguimos rentabilizar todas las inversiones que hemos hecho aquí, nos veremos obligados a cerrar nuestra fábrica de pasta. Estamos siguiendo la evolución en el tiempo y viendo cómo cambia la situación del sector. Es una situación de incertidumbre.
Las dudas seguirán en aumento. Si se mantiene la tendencia actual, la pasta 100% italiana será cada vez más rara en los supermercados del país. Hasta aquí las noticias. Sigan en France 24. Enlace. Del Cono Sur a Norteamérica, de los Andes a Centroamérica. Una cita semanal con los temas más importantes de los países del continente americano, presentada por los corresponsales de France 24. Enlace en France 24 y France24.com.